Guadalupe Montaño, Norma Magaña, Alma Ríos. Y estás escuchando Como Caídas del Cielo por Magnitud Radio. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué gusto nuevamente iniciar con ustedes una nueva semana aquí en su programa Como Caídas del Cielo. Y es para mí un gran gusto, su servidora Norma Magaña, darles la bienvenida a esta nueva emisión, donde permítanme presentarles a las grandes amigas y compañeras que nos acompañan esta hermosa mañana. En primer lugar, tengo a mi compañera y maestra Lupita Montaño. Lupita, como siempre, qué gusto tenerte nuevamente en una emisión más de este programa. Qué bien, muchas gracias, Normita. Gracias, Lupita. Y como ustedes recordarán, pues las semanas pasadas, Lupita, Alma Ríos sigue en un proceso personal de actividades, con lo cual no puede estar con nosotros. Le mandamos besos y abrazos. Pero en su lugar tenemos a una gran invitada que ya nos acompañó la semana pasada y esta vez, cumpliendo su palabra, volvió a aceptar nuestra invitación, Gaby Loza. Gaby, qué gusto tenerte otra vez con nosotros. Muchas gracias, el gusto es para mí. Y bueno, yo encantada de estar aquí en Como Caídas del Cielo. Compartiendo nuevamente con ustedes. Qué gusto, Gaby. Bueno, y hoy tenemos un tema por demás interesante, y es que hoy vamos a hablar de la certificación en numerología que ofrece el Instituto Mexicano de Numerología. Para ello, quisiera preguntarle a la creadora del curso, del taller Tu ADN Espiritual, nuestra querida maestra Lupita Montaño, que nos cuentes cómo ha sido este proceso de creación de este curso hasta llegar al proceso de certificación. Lupita, por favor, cuéntanos. Bueno, primero fue tomar yo misma la instrucción de un taller de numerología, un taller que me gustó mucho, que dio muchas respuestas a mi vida, recibir de la maestra que transmitió el sentido de quién soy, cuál es mi relación con mi familia y cuál es mi propósito de vida, ¿no? Eso lo recibí, me gustó, me encantó la numerología más allá de lo que yo pudiera imaginarme. Y me di en ese tiempo un poquito como con esa pasión que da el descubrir un conocimiento, empezar a desayunar, comer y cenar numerología, ¿no? Y quererlo platicar y quererlo comentar, sí, y empezar a leer, a estudiar y demás. Terminado el taller, le pido a mi maestra Claudia Sánchez que si me puede proporcionar una información, el grupo en sí. Le pedimos que si podía darnos más información del curso, no fue posible y nos despedimos, ¿no? La convivencia ahí fue hermosa, lo que mis compañeras de ese taller hicimos una amistad muy bonita y nos despedimos y hasta ahí, pareciera que se hubiera terminado. Sin embargo, el numerología impactó tanto en mi ser que empezaron a llegar maestros que me canalizaban que había un camino por recorrer en numerología. No entendía yo a qué se refería, pero lo que sí tenía muy claro es que esto tenía que haber algo más. Tenía que haber mucha mayores información, algo que me hablara de un proceso interior que no había todavía acabado de entender en la numerología. Yo decía, debe de haber algo más profundo, debe de haber algo más sutil que no lo estoy entendiendo. Y los medios se abrieron para que llegara numerología tántrica. Para entonces yo ya tenía comunicación con mis guías, ese tema que hablamos aquí mucho en Como Caídas y en el Instituto Mexicano de Numerología, hablamos de los guías, de esos seres que evolucionaron igual que nosotros en experiencias tras experiencias de vidas, hasta llegar ahora a ser como nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos que comprenden nuestra experiencia porque la vivieron también. Entonces, mis guías sabían de este pacto que habíamos hecho y me siguieron dando todos los medios. Así como en un principio me guiaron para estudiar Reiki, me pusieron los libros y me hablaron de karma y me revelaron muchas cosas, así también de numerología me fueron dando los medios pues más inesperados.
En el momento en que yo empiezo a buscar más información, llega Tántrica, pero no porque haya encontrado yo libros en una librería, porque estuvieran a la venta, ni siquiera internet hablaba de numerología tántrica. Lo que había era desinformación de lo que era el estudio de los números. Fue como de casualidad, como de rebote, que buscando algo más profundo, escucho que hay cuerpos espirituales y que hay energías que vibran a nuestra disposición para transmitirnos un lenguaje oculto que son virtudes del ser. Y empiezo a buscar cómo poder estudiar ese taller, estudiar numerología. Descubro que no había forma de estudiarlo porque pertenecía a una filosofía del maestro Yogi Bhajan que está muy apegada al hermetismo o a la forma de ellos de crecer dentro de su línea espiritual, que es pertenecer a la yoga kundalini. Uh-huh. Y de momento sí me animé, dije, yo entro a esa filosofía porque yo quiero aprender numerología. Okay. Después me desanimé y dije, no quiero volver a estar en una religión. Y no porque Kundalini Yoga sea algo que no sea, que yo esté catalogando como un malo, sino porque simplemente yo no quería pertenecer ya a una religión. Y me llega de casualidad, en el grupo donde yo estaba en ese tiempo conviviendo, una chica que estaba dentro de esa filosofía. Y le pregunto que si había forma de que me consiguiera unos libros, porque no había en las librerías. Okay. Era muy en cerrado, ese tiempo era muy cerrado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces me decía, sí, pero es que solo para los que estamos dentro de la filosofía. Pero ella me lleva los libros, los empiezo a leer, todavía compartí un poquito con mi maestra de a ver si lo podía ella integrar a su curso, un poquito de esta numerología, de otra tanta, pero no empató ella en ese momento con mi inquietud y yo me regresé con mis libros y con ganas de pues aprender más. Claro. Me fueron hablando mis guías, me fueron guiando para ir entendiendo desde el desconocimiento de la filosofía tántrica, de la filosofía Kundalini Yoga, ir entendiendo ese lenguaje. Y para mí era muy claro entender esta numerología y poderla empatar, porque me hacía clic con Reiki, me hacía clic con lo que yo sabía de la energía y lo que sabía de los chakras y lo que sabía del desarrollo del alma. Entonces me fue muy, muy fácil poderlo entender y fui armando mi manual. Uh-huh. Al mismo tiempo de que ya empiezo a transmitir el conocimiento a petición de mis amistades y familiares, empiezo a hacer mi manual. Y fueron como 2 años que transmití numerología con un diseño en el que ya había agregado numerología tántrica, algunos aspectos, y ya había añadido un poco más sobre las enfermedades y temas que a mí me vibraban. Llega Miguel González. Como les había comentado, llega Miguel González con el tema de Para Todos y el tema inspirador de los guías. Que para entonces yo ya tenía contacto con mi guía, pero yo no sabía de dónde era, por qué yo lo escuchaba, por qué yo lo sentía. Y la información de Miguel, pues me reveló nuevamente un lenguaje todavía más sublime. Así es como decido dentro de este taller agregar el tema de la pirámide evolutiva, de los guías y de la evolución, que para el entendimiento de lo que transmite Miguel, lo importante son los guías, ¿no? Son los guías, el desarrollo y la conexión que tenemos con ellos, y a través de esa conexión la forma en cómo evolucionamos. Uh-huh. Pero nuevamente mis guías me hacen hincapié en hablar de la evolución, hablar del destino, hablar del contrato sagrado.
Una de mis autoras preferidas era Caroline Myss y ella hablaba mucho del contrato sagrado, pero no, en otro lenguaje. Y me empieza como en las noches igual, despertaba yo con información y buscaba y encontraba y decía, qué maravilla. Y así. Trabajando de madrugada. Sí, trabajando, decías, sí. ¿no? Así fui armando el taller, tu ADN espiritual a través de los números, que nuevamente me piden que le dé un nombre, que Así es importante que tenga un nombre, y yo decía, ¿para qué? Si la numerología es, ¿no? ¿Qué caso tiene si es la numerología de Pitágoras, si es la numerología de esta filosofía? ¿Qué caso tiene que yo le ponga un nombre? Y ese nombre, ¿quién lo va a reconocer? Al contrario, sentía yo que iba a perder al ponerle un nombre, porque la numerología ya era parte de la energía del ser humano. O sea, al momento de aunque no tuviera un nombre, al momento en que nacemos elegimos una fecha, que es un vehículo, como subirte a la nave, y esa nave va a tener varias compuertas donde tú te vas a ir metiendo cada día, y donde en ese trayecto te va a llevar a las costas, te va a llevar a la playa, te va a llevar a la ciudad, te va a llevar a muchos lugares ese vehículo. Entonces la fecha ya de por sí, como una energía sutil, fuerte, poderosa al mismo tiempo, te hace el recorrido de tu alma. Pero todo esto yo lo tuve que ir entendiendo. ¿Para qué elegir una fecha? ¿Qué había en la elección de una fecha? Okay. Era solamente elegir la fecha para llenarme de talentos en esta vida, y como lo hablan muchos autores, que tu fecha te va a dar el talento de ser se me fue la palabra, de ser aventurero, de ser enérgico, de tener la habilidad de la venta, la habilidad de ser líder. Y esa es la numerología que yo conocía, ¿no? Claro. Esa capacidad de elegir una fecha para que te llevara a una vida con un proyecto en esta vida. Sin embargo, la información que yo empiezo a recibir es hablar de por qué ese proyecto, por qué eliges ese proyecto de vida en este momento, y hablar del momento en que el alma evoluciona a través de cada vida, a través de cada proyecto de vida, y qué hay de oculto en cada proyecto de vida. Claro. Y lo que hay de oculto en cada proyecto de vida es la virtud, ¿no? La virtud real de un líder, pues, es ser humilde. Y mientras una numerología nos decía, y es lo que se habla y se exhorta a ser un líder, a ser un emprendedor, a ser un empresario, y eso es lo que mueve a esta Matrix y a lo que mueve al sistema de ser, empoderarte en algo, en un título. El camino espiritual esto es un escenario, porque dentro de ese escenario tu alma tiene que aprender a ser humilde. Okay. Esa es la trascendencia. Era la contraparte. Era la también. Contraparte. Y eso es lo que empecé a transmitir, que había una razón que tu energía humana te pedía llegar a ser un líder, porque tras esa apariencia estaba el proceso interior de trabajar contigo mismo para alcanzar a ser un ser humilde, ¿no? Eso de alcanzar la maestría en el dominio de tu ser. En el dominio de tu ser. Okay. Y así, cada vibración pues va acompañándose de una virtud. Eso lo fui entendiendo, lo fui armando, con el tema de la pirámide, de los guías, con el tema de la evolución, del contrato sagrado. Y pasan algunas generaciones de alumnos, y decido llevar a registrar el manual. Todo este trabajo de investigación que tú ya habías podido ir internalizando. Sí, incluso lo que yo había aprendido con mi maestra, claro, lo que yo ya había aprendido con ella, más lo que yo ya también empecé a investigar por mi cuenta. Pero aparte era como tu interpretación también, ¿cierto? Ajá, claro. Totalmente. Y de hecho, cuando vas a registro, cuando vas a derechos de autor, tú tienes que decir esta obra de quién es. Okay. Tú no puedes mentir y decir, esta es mi obra. Tienes que señalar la autoría, los libros, incluso las bibliotecas. Las fuentes de las que tomas esa información. Sí, todo queda registrado ahí. Claro, okay. Todo queda registrado, porque se hace una revisión meticulosa
de que esto no sea una copia o no sea una materia de un autor. Podría ser de una obra ya consolidada. Sí. Okay. Ese registro me lo dieron como recopilación de la información de numerología. Y el primer registro, les digo, salió sin un nombre, sino solamente recopilación de numerología. Pronto aparece el ponerle un nombre y voy y hago la corrección y ya se pone tu ADN espiritual a través de los números con la recopilación de tales autores. Wow. Sigo formando alumnos, algunos me dicen al principio, ¿no? ¿Nos puede dar los nombres de los libros? Dije, mira, si tú quieres, toma los libros y ya no vengas al curso. ¿Para qué te vas a enganchar? Si lo que quieres es tener un conocimiento, lee los libros. Sí, lee los libros y hay mucha información, no hay nada oculto. No hay nada oculto, hay muchos libros. Lo que yo te voy a proporcionar es una formación y una integración de todos estos autores. Porque eso es lo que a mí, la divinidad, mi contrato me dio. La facultad de poder integrar todos estos autores en un solo taller. Y eso es lo que realmente valoro de mi taller. Por supuesto. Jamás me he jactado de que yo descubrí la numerología. No me considero la madre de la numerología. No me considero la dueña de la numerología. Lo que sí te puedo decir que soy dueña de este taller, porque este taller yo lo creé, yo lo fui armando paso a paso, con mucha trabajo personal, porque antes de ser lo que ahora soy, y diría que aún sigo siendo, soy una persona, soy un ser humano que también ha vivido, como todos ustedes, un proceso de depuración, un proceso de vida, un proceso de parejas, un proceso de rupturas, quebrantos, ajustes y demás. O sea, gracias a Dios has vivido todo. He vivido mucho. Y puedo decir que esas vivencias me permiten ser más receptiva a las necesidades de otros. Claro. Lupita, a lo mejor no eres la creadora de la numerología, pero sí eres la creadora de la metodología de tu ADN espiritual, exactamente. Fíjate que esto, Gaby, que tú nos has comentado, yo quiero que lo abordemos un poco más para que quede claro cuál es el valor agregado que tiene este taller en específico y que la audiencia lo pueda conocer en gran magnitud, y que al volver tú también nos platiques de este proceso de certificación en el que tú eres sinodal de este proceso, ¿sí? Entonces, si les parece, vamos al primer corte hablando de este tema súper interesante y volvemos en un minuto, no se vayan. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Bueno, y ya estamos de vuelta hablando de este gran tema que es la certificación en numerología. Y Lupita nos estaba contando, Gaby, todo lo que ha sido el proceso de creación de este taller en especial que se llama así, tu ADN espiritual a través de los números. Y yo les comentaba ahorita en el corte que me parece que el gran aporte de Lupita no solo se refiere a la compilación que hizo de diversos autores, sino a este valor agregado que generó su propia interpretación de todo lo que decían estos autores. Me recordó mucho lo que decía Madame Blavatsky, cuando ella argumentaba que ella solamente había recopilado las flores de la verdad, decía ella, y su contribución era haberles añadido un lacito que las unía. Me parece que más allá de esto, tu contribución, Lupita, es realmente esa interpretación que tú has logrado. Sí. Del trabajo conjunto de estos autores, ¿cierto? Creo que cuando ya es parte de tu misión, cuando es un proyecto de vida planeado desde otro plano, sí. Yo no digo que sea fácil, pero los caminos se te abren.
Y este proyecto era mío. Hoy lo puedo decir. Si en su momento yo no lo entendía, me parecía que me estaban hablando en otro idioma los guías, poco a poco fui entendiendo que este proyecto era mío por la facilidad con que yo entendía el tema. No fue complicado, era absorber, estudiar, leer. Me desvelaba mucho para saber qué es lo que tenía que unir a mi manual, qué tema de los autores que yo tenía, tomaba y armaba una clase, hablaba un artículo, creaba un artículo en mi manual y lo empezaba a transmitir. Okay. Primero se lo platicaba a Gabriel, lo charlábamos mucho y le explicaba yo, y ya después lo empezaba a transmitir. Fue así como el método se fue dando, el método Tu ADN Espiritual a través de los números, y ese nombre también impactó. Claro. Ese nombre que resonaba en mi cabeza cada que yo hablaba del momento en que eliges el día de nacimiento, yo pensaba era una inyección espiritual que recibes para que no se te olvide lo que tienes que hacer. A la gente le impactó el nombre. Le Por hizo eso era tan importante también tener ese nombre. Tener ese nombre, sí. Ajá. Y déjame decirte que en ese tiempo en que nadie le hacía caso a la numerología tántrica y que incluso dentro de la misma filosofía no era tan importante la numerología tántrica, a raíz de que yo empiezo a formar grupos con numerología tántrica, se empiezan a abrir cursos de numerología tántrica. Wow. ¿No? Sí, la energía se da, ¿no? Sí, la energía se da, se empiezan a abrir otros lados para dar numerología tántrica, pero en ninguna se había logrado fusionar ambas, hablar de la numerología de Pitágoras con la numerología tántrica. Oye, fui yo la que fusioné estas numerologías. Perdón, y ahorita incluso a mí me suena, porque yo pertenezco a tus primeras generaciones, ¿no? Entonces, por supuesto, este proceso hablamos de todo el tiempo, de todo el trabajo y demás. También integraste este concepto del contrato de vida. Sí. Que para muchos incluso es extraño de manejar. Esto que nos hablas de que cuando en otros planos tienes acordada tu misión, se te van abriendo los caminos. ¿Este concepto en particular también lo integras en este taller? Forzosamente. No se puede empezar el taller de numerología sin previo haber hablado de este tema. Al principio fue un reto porque entre mis alumnos tenía psicólogos, wow, tenía profesionistas que al pararme yo enfrente decía, este tema me lo van a anular, me lo van a cuestionar. Sin embargo, fue un tema que para mí es tan cierto que así lo transmití con esa seguridad y no me cuestionaba. Al contrario, era ese lado que les hacía falta descubrir, esa vela que les hacía falta prender para entenderse también ellos. Claro. ¿Y qué estaban haciendo aquí, no? Sí, y además, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las situaciones de su vida? ¿Por qué? Volvemos al tema. No importa que seas abogado, ingeniero, presidente, sigues teniendo tu mismo conflicto humano. Por supuesto. Gracias. Esos solo son títulos mortales, sí, ¿estás de acuerdo, títulos Gaby? mortales, tal cual. Sí. Pero por supuesto que el alma anhela entender y recordar qué es lo que vino a hacer aquí. Sí. Entonces, parte de esas contribuciones son las que tú tienes en este taller. Gaby, tú has tenido la fortuna ya de cursarlo y de ser certificada y además de ser una de las sinodales que ahora participa en este proceso, ¿cierto? Para ti, ¿qué representó este taller? Bueno, para mí lo que representó fue un cambio de vida tal cual. Yo he de ser honesta y reconocer que era escéptica del tema, pero, o sea, era escéptica tal cual, o sea, los números, o sea, no, entonces era mucho de esta parte que si no era comprobado por el método científico, entonces como que no servía. ¿Qué es lo que nos dijeron, no? Exacto, que mientras la ciencia no lo pudiera explicar, entonces no podía ser válida. Y pues era más yo de psicología y cosas así. Pero claro que el alma sabe, o sea, el alma es sabia, y en este recordar, cuando yo empiezo a escuchar a una sobrina, que es quien toma el taller con Lupita, y me empezaba a hablar de números y demás, empiezo a como decir así, ¿y por qué esto? Y me decía, las características de tal número es esto y esto. Y yo como que me empezó a llamar, y entonces empecé a investigar.
¿no? Entonces empecé a investigar, empecé como que a decir, a ver, ¿y por qué dice esto aquí? ¿Y por qué hizo esto? Entonces ya fue cuando dije, oye, ¿y cuándo empieza el siguiente taller? Okay. Entonces inicio con Lupita, también de sus primeras generaciones. Y bueno, ir estudiando la numerología como tal y entender que lo que yo estaba viviendo en ese momento estaba hecho dentro de este contrato sagrado, o sea, el pacto que yo hice antes de venir aquí, de cómo iba a ir viviendo. Entonces, me hizo inmediatamente un clic que yo dije, sí, claro, o sea, la numerología es. O sea, tal cual lo dice Lupita, o sea, no necesitaba un método científico, o sea, no necesitaba que lo avalara la ciencia y que le pusieran ahí el certificado casi ISO tal, o sea, así como de calidad, no lo necesitaba, sino que mi alma decía, claro que esto es, y tengo la certeza de que esto es. Y te resonaban muchas cosas, esto que decía Lupita, cuando a ti te empezó a compartir ella, tu alma empezó a resonar. Claro que empezó que ahí es donde vemos ese gran valor adicional del que hablábamos, ¿no? Claro, y entonces, pues ya después de algún tiempo, y ver el trabajo de mi maestra, de Lupita, pues le digo a Lupita que yo creo que sería una buena idea certificar, pero ¿por qué? Porque había que avalar que quien pudiera transmitir el conocimiento, porque se empezó a dar el caso de que empezaron a transmitir el conocimiento de Lupita, quitándole hojas, borrando la información y pues ya estaban alterando. Volándose toda la información sutilmente que había preparado Lupita. Exacto, o quitando partes porque como no convenía a su vibración, pues había que quitarla. Entonces pues le dije, Lupita, yo creo que ya llegó el momento en que hay que certificar. O sea que tú fuiste de estas mentes creativas que fue sugiriendo mejoras también en el proceso. ¡Qué bien! Yo me resistí a certificar porque no le veía la necesidad de... Exacto. Yo sentía que eso era, que la gente lo iba a tomar como que yo quería ahora... adueñarme de la numerología. Pero díganme en este proceso que ambas vivieron, que ahora nos vamos enterando, qué maravilla de ver y entender este proceso. ¿Qué utilidad tenía en este momento específico la certificación? Que la información, tal cual, del método, se transmitiera con verdad. O sea, que se transmitiera tal cual Lupita lo había hecho. Y completa. Exactamente, que fuera completa y que de verdad se transmitiera el sueño de Lupita, o sea, tal cual. No que añadieran o quitaran, o sea, si lo querían hacer perfecto, pero que no dijeran que era algo que Lupita había transmitido. Oye, y esto implicaba que hubiese escuelas y personas que daban otros cursos de numerología con otras características. Sí, claro. Y que habría la posibilidad de que cualquiera creara su propio método. Claro. No, y respetando porque cada maestro llega a un sector que necesita recibir una información. Entonces, respetando igual el lenguaje del otro maestro, yo me excluí un tiempo para yo integrar este conocimiento. Y yo me excluí de convivir, de hacer muchas cosas para poder entender todo lo que yo estaba recibiendo. Al momento de transmitirlo hace cambios en mucha gente, resuelve mucho. Pero también vienen los alumnos ego, los alumnos materialistas que dicen, esto es una buena entrada económica, yo me lo llevo, porque hace clic y esto me va a resolver a mí mi situación económica. Muy bien, aún así se iban llevándose la información, cambiando el material. Pero tu material estaba registrado. Está registrado, ¿no? sigue estando registrado, sigue estando, yo voy a actualizarlo cada que yo hago actualizaciones, yo voy a registro de derechos de autor a seguirlo también actualizando el folio, el permiso, la autorización, porque también hay que estarlo renovando. Claro. Y yo acudo a toda la normatividad, así como para llegar a la certificación, pues también di de alta el nombre, tu ADN espiritual, la Asociación Mexicana de Numerología, el Instituto Mexicano de Numerología, todo tiene un proceso legal que también se llevó a cabo.
Esta certificación, entiendo, entonces va a apoyar esta como confirmación de que el método creado por Lupita se aplica bien. Esto quiere decir que también existen en el mercado estos manuales de alguna manera fraudulentos que pueden no contener la información completa y que pueden estar ahí transmitiendo cierto tipo de información. Exactamente. Ok, entonces la certificación te da cierta certeza. Te da la certeza de que estás llevándote la información, sí, pero más que llevándotela, que estás teniendo la posibilidad de vivir la verdadera numerología desde el ser, o sea, desde el espíritu, ¿sí? O sea, el alma tal cual. ¿Por qué? Porque como lo había comentado Lupita, o sea, hay N numerología, o sea, la numerología es general, ¿sí? Pero la ventaja, y así lo digo, la ventaja de este método es tal cual, o sea, saber qué hay en tu interior, ¿sí? Qué es lo que has venido viviendo de otras vidas, tu alma cómo ha ido en este proceso de evolución. Y eso de verdad, cuando resuena en ti, no lo encuentras en ninguna otra numerología, porque muy probablemente te pueden decir que tal vibración te lleva a tener éxito económico y material, y bueno, tú dices, ok, ¿por qué tengo esa vibración y no veo el éxito económico, material y demás? No lo veo. Nada. Bueno, es que también está la otra parte en donde muy seguramente esa vibración en tu alma te está diciendo que hasta que tú no lleves a cabo ciertos desafíos o ciertas situaciones y equilibres esa vibración, podrás alcanzar eso. Y bueno, y la metodología de tu ADN espiritual a través de los números es lo que te lleva a eso. Entonces, la certificación más que nada es certificar que el alumno que quiera transmitir el conocimiento como facilitador de este método tenga primero que nada el conocimiento, la habilidad de facilitarlo, y se certifica que a quien va a llegar como nos ha llegado a cualquiera de nosotros. ¿Sí? O sea, que no completo, se le va completo. Que no se han quitado fragmentos ni interpretaciones de las que tú le has dado. Sí. Y eso es una certeza, porque entendemos que hay un trabajo muy profundo en una época en la que, como tú bien dices, no era de moda. Ahora, lo que resulta increíble es que por cualquier lado hay maestros y escuelas que hablan de este tema. Y en este momento, pues les estamos diciendo que en esta escuela, bajo este concepto, con este taller, se llevan una tecnología en particular que puede servir mucho para sus vidas. Sí, porque llegar a la certificación no es llegar ese día, tomar un taller de un fin de semana y ya te certificas. Que ahora sucede, ¿no? Que en un fin de semana eres numerólogo. Ya eres numerólogo certificado. Bueno, en 5, porque hay niveles también. Bueno, hay niveles, pero en 5 fines de semana ya eres numerólogo. Sí. Este es un curso de ¿cuánto tiempo, Lupita? Mínimo 6 meses. Que no en realidad se vuelven 6 meses. Todos hemos tomado tus talleres y lo amamos tanto que queremos que se vuelva de un año. Es imposible porque hay mucha gente esperando. Sí, pero no se alarga por chacoteo, por venir a perder el tiempo. Se alarga porque el conocimiento se comparte y se da a manos llenas. Y finalmente es un taller, no es un curso, es un taller. Un teórico, taller vivencial. Práctico y vivencial. Donde el alumno puede externar, ¿no? Puede externar sus preocupaciones, sus duelos, sus pérdidas, sus desafíos. El alumno platica parte de su experiencia de vida. Claro, el maestro tiene que restringir el tiempo para que el taller funcione adecuadamente. Claro. Pero el taller en sí, lo mínimo que dura son 6 meses. Son temas primero interpretar la fecha completa de nacimiento, desde el día, mes, el año, ir entendiéndolo, desmenuzándolo y aprender a interpretarlo. Aprender a, cuando tú veas la fecha de una persona, leer la vida misma de la persona. A ese punto se llega con este taller. Y les resulta asombroso cuando el primer día de clase yo les digo, cuando termine ese taller, con ver esta fecha, ustedes van a saber todo de esta persona. Exacto. Pero igual se activa mucho en el alumno la conciencia del respeto hacia la vida de la otra persona. De no andar exhibiéndole ahí todo. Sí, claro, es que a ti te falta trabajar en esto y a ti te falta. Normita, el no juicio, porque tal cual, y como lo hemos venido diciendo en los otros programas, la responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tú puedes tener ciertas vibraciones, pero dentro de este estudio completo también tienes
muy probablemente las vibraciones del otro. Entonces es no juicio, o sea, conócete a través de tus números, pero con esos números también vas a poder conocer al otro y tener esta parte de empatía. Es no juicio y reconciliación también, ¿cierto? Exactamente. Porque te llega información fragmentada, tú asumes que hay una vibración que puede resultar mejor, entre comillas, que otra, o peor, y entonces no te gustan tus números. Y estás enojada porque resulta que tienes números que nomás no te laten. Este proceso también te ayuda a eso, a entenderte y amarte en el proceso que vienes a hacer. Es creo que lo primero que se aprende en este curso, a entenderte y amarte y reconciliarte contigo. Con las demás personas tal vez no te conviertas en el gran amigo de la otra persona, pero al menos ya sabes por qué reaccionó esa persona de esa forma. Eso te da más tranquilidad. Te da más sosiego de ver que no fue directamente hacia ti, sino que es bajo la lupa que la otra persona lo está mirando, y bajo esa lupa pues puede estarse espejeando, ¿no? Claro. Y no te afecta tanto desde no juicio, sino desde la comprensión. En este taller abordamos, te decía, primero el entendimiento de ti, una definición clara y precisa de la fecha, del nombre, y la interpretación de lo que es un estudio numerológico, que antes no me gustaba tampoco anunciarlo, aun cuando yo enseñaba a mis alumnos a hacer estudio numerológico, porque esto es también, dentro del mismo taller no se vende por separado. Claro. Dentro del mismo taller se enseña a hacer estudios numerológicos con conciencia, pero era algo que no anunciaba, porque no quería que se mal dirigiera el conocimiento de numerología y que las personas se inscribieran al taller pensando en que, bueno, Avon llama, ¿no? Ay, perdón, ya dije una marca. Bueno, el que por catálogo ya voy a, ahora yo voy a vender productos, ¿no? Que no se viera así. Muy mercantilista. Voy a estudiar numerología porque voy a aprender a hacer estudios y eso me va a dar un beneficio. De hecho, yo tenía un acuerdo con mis alumnos de no externar que se hacían estudios numerológicos, porque esto era para un proceso de ir ellos a través de cada estudio que hacían de cada persona, ir interpretando mejor, ir entendiendo mejor, ir ampliando su conocimiento y su percepción. Pero pues ahora ya no se puede tener nada oculto, todo sale a relucir, y pues ahora ya hay ventas de numerología por todos lados, de estudios. Bueno, hasta por internet, ¿no? Sí, te llegas, claro. te anotas y con un cómodo pago, pues te llega toda la carta numerológica. Sí. Te la hacen por computadora. Oigan, pero yo quisiera entender, no sé cómo vamos de tiempo, señor productor, porque vamos entonces a cortar. ¿Saben por qué? Ya cortamos. Lo que quiero es que, regresando, nos expliquen un poco las condiciones que se deben cumplir para entonces poder certificarse en este taller de numerología Tu ADN Espiritual. ¿Les parece? Claro, quiero que me platiquen sobre eso al regreso, así que no se vayan, volvemos en un momento. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Bueno, y ya estamos de nueva cuenta aquí hablando de este interesantísimo tema, que es el proceso de certificación de numerología, Tu ADN Espiritual a través de los números. Y justamente yo les preguntaba a las dos, a Lupita Montaño, que es la creadora del taller, y a Gaby Loza, que es sinodal en el proceso de certificación. Díganos, ¿cuáles serían los requisitos necesarios para poder entonces tener esta certificación oficial, ¿no? Que te avala como un facilitador. Bueno, primero, cursar el taller, Tu ADN Espiritual a través de los números, concluirlo, ¿sí? O sea, el taller dura mínimo 6 meses, a veces se alarga un poquito más, a veces hasta 8 meses, pero no porque falte tiempo y demás, sino por las mismas experiencias que tienen los alumnos, entonces se va alargando. Después de concluir ese taller, tienes que esperar 6 meses
para poder certificarte. Pero esta espera de 6 meses no quiere decir así como de, bueno, como la regla dice que tengo que esperar 6 meses. Me rasco la panza. Exacto, no es practicar, ¿sí? Incorporar este conocimiento, practicar aquí dentro del instituto, en los talleres de conocimiento que se están aperturando, y bueno, haciendo cartas numerológicas y demás, para que ese conocimiento se empiece a integrar en ti y así puedas tener la facilidad de transmitirlo a alguien más. ¿Sí? La realidad es que es muy recomendable recursarlo. Y como experiencia, yo sí digo hay que recursar, porque no hay como reafirmar el conocimiento. Recursar no significa que fuiste mal alumno, que no aprendiste. Simplemente que en uno aprendes una cosa y en el siguiente reafirmas o aprendes algo que te quedó duda. O sea, puedes volver a cursar otra vez el taller. Exacto. En un nuevo grupo. Exacto, y sin costo. Excelente. Sin para costo, los que ya tomaron el taller original y que deciden volver a enfatizar el conocimiento, ¿cierto? Exactamente. Y después de esto, bueno, pues se hace la convocatoria, que es una vez al año, y entonces hay que seguir ciertas reglas, ¿no? Como es esta, las primeras que dije, y bueno, hay que cubrir el costo de certificación, que cada año se va actualizando. No es un costo oneroso, o sea, realmente es un costo y como lo dice la palabra costo, o sea, es para cubrir los gastos, pues, que lleva la certificación, el material y demás. Y bueno, se dan las fechas en cuanto se va a hacer la certificación, porque hay previo un seminario de certificación que es una actualización, una integración desde la práctica y conocimiento de la maestra Lupita, ¿sí? En donde ella hace aclaración de dudas y ahí va más profundo a la explicación del conocimiento. Pero entonces, además de haber cursado el taller, ¿es necesario y es requisito tomar este curso de actualización? El seminario. Un seminario para certificación. También hay que tomarlo previo a la certificación. Así es. Ya forma parte de la certificación. Una vez que terminas el taller de tu ADN espiritual, vienen los 6 meses, si es que deseas certificarte. No es obligación. Es para el alumno que desea certificarse. ¿Para qué? Pues puede ser como un logro personal, puede ser para rectificar o ratificar que en un futuro yo lo pueda transmitir y tener toda el aval, todo el apoyo del instituto. Y bueno, también para perfeccionarse en la lectura de cartas numerológicas. Excelente. Son esas 3 razones que puede decir. Y es como una garantía de alguna manera que cuando uno llega con una persona que tiene un certificado, una certificación, en este caso, en este ámbito, pues también te habla de cierta maestría en el manejo del tema, ¿no? Y te decía, entonces, después de ese tiempo, quien decide certificarse se anota para un seminario, para la certificación. Llamamos certificación a todo el procedimiento que se lleva a cabo, que dura el procedimiento 1 mes. ¿En qué se divide ese mes? Exacto. Un fin de semana es para un seminario de todo el día sábado, todo el día domingo. O sea, son 2 días de seminario desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Súper intensivo. Sí, súper intensivo. Y después es otra fecha para el examen escrito y otra fecha para el examen teórico. ¿Cuál es el examen? ¿En qué consiste el examen teórico? Tú tienes, o la persona que se va a certificar, tiene que exponer una clase, la que le toque. Y posteriormente ya viene, ahora sí, la calificación. Porque el seminario no quiere decir que ya con el seminario tú estás del otro lado. Como en una metodología profesional, el seminario es para avalar el conocimiento si estás preparado o no. Claro. No, nos han cuestionado por qué, si esto es holístico, se ha llegado a ese proceso. Y yo les respondo, ¿y qué lo holístico no lo vale? Lo tomamos como más a la ligera, ¿cierto? Y déjame decirte que ese es un conocimiento de vida. Claro. Este es un conocimiento que te puede transformar para bien o para mal, si no se sabe transmitir. Cierto. Por lo tanto, tenemos instrucción de los guías de crear conciencia y dejar de vender diplomas.
dejar de vender currículums, porque tampoco es para tu currículum, es crear conciencia. Por esa razón, al holístico también se le debe de poner métodos y reglas y compromiso. Eso garantizaría, ¿verdad?, que no hubiera tantos gurús autonombrados y denominados así. Y mala información. Tocando vidas de muchas personas. Y entonces viene, te decía, el examen escrito, el examen oral, se da la calificación aprobatoria o no. Bien. Se les da también facilidades para prepararlos para ser maestros, porque hay alumnos que saben muy bien, respondieron muy bien al examen, respondieron incluso bien al examen oral, pero les cuesta trabajo poder transmitir. La habilidad oral. Sí, exacto, pero tienen muchas ganas de hacerlo. Claro. Oh, qué bien. Entonces también se les da un acompañamiento para prepararlos como maestros. Toda vez que ya reciben el certificado, hay un compromiso por parte de ellos de sujetarse a las reglas ni normas que el instituto le marca, pero además siguen teniendo beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Que yo los sigo capacitando. Yo sigo actualizando a mis facilitadores. Si yo un curso le doy algo nuevo, llamo a mis facilitadores para actualizarlos. Y eso puede, nos reunimos una vez al mes o cada que yo lo amerito para actualizarlos. Eso ya tampoco tiene un costo, es como parte. Reforzamiento de lo que ya saben. Yo tengo que asegurarme que los maestros están preparados. Okay. Yo tengo que asegurarme que lo que van a transmitir es real. Y no hay otra forma. Es una conveniencia tanto para ellos de estar bien preparados, como para lo que yo requiero en base a lo que mi misión de vida me ha pedido, de crear conciencia a través pues de este método. Fue el método que a mí me fue canalizado, fue la forma en que a mí me guiaron para despertar esta necesidad de mirarse, y pues es a lo que yo estoy certificando. Súper bien. Pero aparte es esa garantía que ofrece el instituto a todas las personas que cursan el taller aquí, ¿no? Y que decíamos, eso sí, de verdad da cierta certeza también ante este mundo donde han surgido infinidad de, hablábamos la vez pasada, ¿verdad?, de maestros, pseudomaestros, gurús, de todo este conocimiento que quizás está en la internet, pero que si no está hilado, de esta manera tejido, como lo has hecho tú, quizás no estén entonces interpretando. Y mira, tan está en la internet que yo les digo, cuando me empiezan a insistir, ¿qué libros? Sabes que no tomes el curso. Claro. Si lo que te interesa es asimilar un conocimiento rápido, pues no lo tomes, porque este curso te va a tocar las fibras. Y este curso te va a confrontar. Y tal vez eso no esté dentro de ti ahorita, que te confronten, porque ha habido alumnos que en cuanto los empiezas a confrontar, les duele. Y te miran mal pensando que es algo personal. Dice, esta maestra me sabe algo y me está diciendo algo tan oculto que prefiero no seguir. He tenido la fortuna de que esos alumnos me lo han dicho. Maestra, esta clase me ha confrontado, no sé si vuelva. No estoy segura de volver. O clases posteriores me han dicho, en esa clase yo dije, no vuelvo porque esto es demasiado fuerte para mí. Cosa que quiere decir que está funcionando el método. Sí, está funcionando. Esa es una característica. Esa es la finalidad del método. Claro. O sea, que te des cuenta de lo que está oculto en ti. O sea, de lo que no has visto, pero que además eso es lo que vienes a trascender. Entonces, esa es la característica de la metodología del taller. O sea, por eso no solo es numerología por ser numerología, es este encuentro contigo mismo a través de los números. Y también por eso se han ido algunos. Claro, también por eso han desertado, porque se les ha exigido conocimiento, se les ha exigido conciencia. Y claro que pues no están dispuestos. Esa es la única realidad por la que se han ido. Podrán argumentar otras cosas, pero la única realidad es que se han ido porque se les ha exigido conocimiento y conciencia. Y eso lo vamos a seguir haciendo y nadie los obliga a estudiar aquí, ¿verdad? Claro. Ahora sí que esto es opcional, estamos aquí. Siempre va alternativas del tipo que tú quieras encontrar y seguramente el maestro que requieras tener, pues lo encontrarás, ¿verdad? Y claro, y muchos vendrán buscando solo el certificado. Así es. Pero bueno, ya al ver el proceso, si de verdad resuenan con esto, se quedarán, y si no, pues como lo dice Lupita, terminarán por irse. Y
eso está hablando de que su alma no estaba lista para recibir la información o para recordar lo que venía a trabajar, ¿no? Lo que viene a trabajar. También tengo la satisfacción de que han hablado personas o han escrito para decir, lo que quiero es la certificación porque yo ya estoy en numerología en otro lado. Entonces les explicamos que no, porque lo que estamos certificando es un método. Se han inscrito y personas que me han dicho, es que yo ya sé, yo esto. Y cuando estoy dando el curso, les veo que empiezan a anotar y les veo que empiezan a decir, ¿y cómo dijo? ¿Y cómo? Entonces me da mucha alegría en mi interior, pero alegría de la buena, de decir, qué bueno que sí todavía tienen algo que aprender. Y que también ellos descubren que todavía tienen algo que aprender. Y bueno, que era parte de esta humildad de la que hablábamos en un programa anterior, también que es necesario para poder seguir avanzando en el camino del conocimiento, ¿cierto? La humildad que te dice, bueno, probablemente en realidad no sé nada, como diría nuestro gran Sócrates, y hay mucho por descubrir. Yo les quiero preguntar, dado que este proceso de certificación, entendemos, se realiza una vez al año, en este año todavía hay oportunidad de que todos los que ya han tomado este taller puedan certificarse, o cuándo se abrió, o cuándo serán las siguientes fechas. Hasta el próximo año. Okay. ¿Este año ya se certificaron? No, ya se certificaron. En este año se van a recertificar los alumnos que ya se habían certificado hace 2 años, porque obvio, si el método sigue avanzando, pues ellos tienen que actualizarse. Muy bien. Esto implica entonces que la invitación en este momento sería a tomar el taller, que hay grandes facilitadores aquí en el instituto, horarios dispersos, ¿no? Que se animen a tomarlo y que esperen la convocatoria para el siguiente año. Aquí en el instituto y también hay facilitadores que están dando el curso en Toluca, que están dando en Ecatepec, que están dando en la del Valle, en diferentes partes de la ciudad, en Portales. Hay grandes facilitadores que están el sello es el Instituto Mexicano de Numerología. Perfecto. Eso es lo que deben de ver. Si les interesa este taller, el curso que no diga Instituto Mexicano de Numerología y que traiga nuestro sello, no es nuestro. Exacto, será otra cosa la que van a aprender, ¿no? Sí. Y no es el taller Tu ADN Espiritual a través de los números, o sea, eso es definitivo. Debe de decir eso, Tu ADN Espiritual, porque además la marca está registrada, no la puede usar nadie, por asuntos legales nadie la puede usar. Por normatividad, todos los que imparten este taller tienen que tener la misma publicidad. Todo. Entonces, eso también nos reconoce como una institución, ¿no? En la que todos compartimos un mismo conocimiento y una misma certificación. Qué increíble, ¿no? Porque eso también te da certeza y pertenencia a lo que estás. Bueno, entonces nos queda claro que la invitación ahora es tomen el curso, tomen el taller, permítanse descubrirse, encontrar estas cosas que vienes a trascender y prepárense para el próximo año, los que faltamos de certificar, para estar listos, ¿cierto? Sí. Bueno, pues sin duda alguna, informes y cualquier cosa, todos los horarios y los nuevos talleres, Lupita, están en la página del instituto. En la página Face del instituto está toda la información, no nada más de numerología, sino de todos los talleres que se dan aquí en la calle de Santiago, número 29, porque no nada más tenemos numerología. Numerología es el fuerte, es la razón por la cual se creó esta institución, pero aquí tenemos muchas otras técnicas más que también están avaladas con la misma calidad. Y bueno, en cuanto a relación al taller Tu ADN Espiritual, es al 7095-2442, es el teléfono del Instituto Mexicano de Numerología, o a través de la página de Face, que es donde se publican, o la página web, Numerología México. Y creo que nada más, espero que no. Y mi muro, por supuesto. Y también en el muro de Guadalupe Montaño. Oye, pues qué increíble, de verdad. Muchas gracias por estar aquí, compartirnos todo este esfuerzo que ha sido en conjunto. Ahora descubrimos también la gran inspiración que vino a traer Gaby. Qué alegría, y pues que sigan llegando nuevos numerólogos certificados por el instituto, ¿no? Que será un gran logro sin duda alguna para ustedes. Agradecer tu presencia, Gaby. Qué gusto volverte a tener en cabina. Vamos a ver si es que nuestra querida Almita Ríos ya viene, y si no, ¿qué te parece, Lupita, que la volvemos a invitar para que nos siga acompañando en un siguiente programa, ¿no? De ser necesario, va a ser un verdadero gusto. Con mucho gusto, yo encantada. Qué linda, Gaby. Pues Lupita, muchísimas gracias también por tu participación, y ¿les parece que nos vemos la próxima semana? Claro que sí, no se olviden de mirar al cielo, porque en una de esas nos pueden ver bajar. Hasta pronto. Hasta pronto, bye.